Mundo. Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Juan Carlos. Pues encantada de formar parte del elenco de Mundo Insólito Radio una noche más, sintiéndome como en casa. Un saludazo enorme para ti y nuestra extraordinaria audiencia. Vamos a meternos, Alba, como hacemos casi siempre tú y yo, en camisa de 11 varas, y hay unos estudios que afirman que la modificación del clima es oficialmente actual para paliar la sequía y o evitar el granizo. Por ejemplo, comenzaron a tenerse en cuenta esta manipulación del clima a mediados del siglo pasado. Actualmente China e Israel son un claro ejemplo de países que tienen esta actividad actualmente, como digamos, de moda. Estamos hablando, Alba, como he dicho antes, de la manipulación del clima y nos vamos a centrar en un proyecto estadounidense que utilizó la manipulación del clima como arma de guerra. ¿De qué estamos hablando, Alba? Geoingeniería. A mí me sorprende enormemente que a día de hoy la geoingeniería se considere una locura. Que aún hay quien lo politiza, hay quien lo sitúa como parte del comunismo o una faceta o producto de la ultraderecha. Esto va mucho más allá de izquierdas o derechas. Esto va de la dominación de algo tan ambicioso como el clima. Y hay tecnología suficiente, siempre la ha habido, para lograr lo que otros no podemos imaginar. Yo esto lo suelo comparar a veces con la invención del móvil. ¿Quién se iba a pensar que se podría escribir seguido sin recargar tinta en cada trazo? O la electricidad. O sea, apretar un botón y que funcionen objetos como una lámpara. Yo me voy al siglo X y enseño esto y me llaman bruja, me cagan en la hoguera o algo así. Pues con la geoingeniería pasa lo mismo. Por fortuna, gracias a Internet se ha conseguido llegar a más gente y enseñar, demostrar que es posible manipular el tiempo al antojo de cualquiera, entendamos cualquiera que tenga recursos e influencia. Esto es como los cañonazos, cohetes que tiran a las nubes. Los agricultores, me refiero. Si los agricultores comunes, gente sencilla como tú y como yo, conocen ciertos trucos, ¿qué no sabrá la OTAN u otras corporaciones? ¿A qué tendrán acceso los grandes filántropos, los magnates? Y un ejemplo de ello es la Operación Popeye. Que, a ver, tenemos afortunadamente a día de hoy muchos activistas contra la geoingeniería, asociaciones como, pues no sé, Stop Manipulación Climática, lo he leído mucho, que habla del yoduro de plata y de cómo es un elemento usado desde hace más de 70 años para deshacer el granizo y así proteger las cosechas agrícolas, o también para intensificar la lluvia, como hizo Estados Unidos y su complejo militar en Vietnam, con esta misma operación, la Popeye, donde aumentaron las lluvias en la época del monzón para tratar de debilitar y aislar a su enemigo. Estos expertos, por ejemplo, insisten en que el yoduro de plata es tóxico, pero que no deshace las nubes ni es el principal problema que nos enfrentamos la población. Es cierto, y esto ya lo añado yo, que hoy día la geoingeniería es algo que comienza a asomar la patita públicamente. Cuando digo asomar la patita me refiero a ser tratada con descaro, porque ya lo exponen como una solución al cambio climático o a la escasez del agua. De otros países son más ambiciosos y cuando tienen eventos como los Juegos Olímpicos, pues no permiten que llueva para que no chafe nada y es ahí cuando los medios de comunicación niegan fervientemente que se manipula el clima, pero a su vez dicen que se manipula el clima por nuestro bien porque contaminamos mucho. Esto lo he tratado 1000 veces. En fin, de vez en cuando los medios de comunicación, me da igual la televisión, la radio, periódicos digitales, ciertos periodistas de renombre, etcétera, suelen soltar pequeñas pildoritas de estas, unos mini debates, que digo yo, cosas que pueden controlarse, ¿de acuerdo? Ellos imponen el enfoque y controlan los límites de los argumentos. Y con estas noticias se desvía el verdadero punto y es que estos responsables se relamen con la idea de la manipulación climática a gran escala. Lo mismo ocurre con esa inyección de aerosoles en la atmósfera. Estos aerosoles no son nada buenos, no son inofensivos. Juegan, sí. Para ellos esto es un juego, como no les afecta. Sustancias como el trimetilaluminio, el bario, que son radiactivos. No quiero entrar mucho en tecnicismos,
pero son veneno, son sustancias altamente tóxicas, desecantes. Según profesionales, estos son los elementos que deshacen las nubes naturales y cuando tapan el sol, pues dispara las temperaturas, ¿no? Así es como se potencia ese calentamiento global, una excusa, un negocio que sirve para esclavizarnos y arruinarnos. Y sí, lo digo con conocimiento de causa por mucho que digan que estos son conspiraciones. Es que la ingeniería la llevo tratando desde los 14 años y una ya tiene una edad. Y no me considero la mayor experta de España ni del mundo, pero es que cuando se vapulea la información, se silencia a los profesionales que seguimos haciéndonos ecos de esta práctica asesina y se urde un suculento negocio en el que nos dicen que es que tenemos que informar hasta de cuántas veces bajamos a tirar la basura por el bien del planeta, que esto es hipervigilancia, se destroza el campo español, que hablo de España, pero esto se practica a nivel mundial, nos dicen que es que tenemos que comer bichos y beber agua hecha a partir de excrementos, esto es monstruoso, esto lo dice Bill Gates, un señor que se mete sus buenos chuletones de ternera. Las pequeñas empresas van a tener que pagar infinidad de impuestos hasta que se arruinen, mientras grandes personalidades como artistas, políticos o activistas de peso van en yates a zampan lo primero que pillan, bien por la boca, bien por la nariz. Me parece que aquí la cuestión no es el bien del planeta, es la avaricia. Es seguir sangrándonos para dárselo a la escoria que se ríe de nosotros. Porque no hay soluciones reales para combatir el cambio climático, hay negocio. Cambio climático negado por científicos, miles de científicos, que busque la gente, que busque ese informe de verdad, que deje de llamar magufadas a archivos públicos que han despedazado vidas desde que tenemos uso de razón. Con esto tenemos el envenenamiento masivo y el control del agua. El agua es lo más necesario para la vida, porque sin comida te aguantas. Incluso hay civilizaciones que han recurrido al canibalismo, pero el agua, ¿qué haces sin agua? No aguantas ni 4 días. Y la operación Popeye está muy bien para ejemplificar lo que es la geoingeniería. O una de las caras, una muestra, una pequeña muestra, mejor dicho. A ver, voy a ir por orden, no voy a profundizar mucho en todo esto que he comentado antes porque insisto en que ya hay un montón de trabajos míos en Internet, incluso con auténticos expertos. A ver, en el 2014 se emitió en la CBS una entrevista con Michio Kaku, profesor de física de Nueva York, en la que él admite que efectivamente la CIA usó armas de modificación climática durante la guerra de Vietnam. Y los periodistas presentes ahí en plató, rápidamente dicen que sí, bueno, que ocurrió, pero supuestamente, con el deje del supuestamente. Y al principio de la entrevista de Michio Kaku, que doy nombres para que la gente lo compruebe por sí misma, dice que es experimental, pero luego admite que se utilizó esta tecnología durante la guerra. Habla de que la geoingeniería es capaz de producir fuertes tormentas y que es muy habitual desde la operación Popeye. Actualmente creen que lo sucedido en Hawái fue también obra de manipulación climática a base de láseres. Como ya, no me quiero desviar, como ya habrá imaginado nuestra audiencia, la operación Popeye fue llevada a cabo por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, y actualmente China e Israel serían los más, sí, China e Israel solo los países en los que dicha actividad ha tenido muchísimo más éxito en la producción de lluvia artificial, pero insisto en que la geoingeniería esto es a escala mundial. Popeye fue supervisada directamente por Donald Horning, asesor del presidente de los Estados Unidos en materia de ciencia y tecnología, y el objetivo era muy simple, bueno, muy concreto, porque ambicioso era un rato. El objetivo era prolongar la estación del monzón sobre los territorios por los que discurría la ruta Ho Chi Minh, Vietnam, Laos y Camboya, utilizada por el gobierno de Vietnam del Norte para enviar suministros a sus fuerzas de sur y a la guerrilla del Vietcong, que es el Frente Nacional de Liberación. Así fue cuando, que estamos hablando de los años 60, años 66, 67, cuando esto se ejecutó, años en los que comenzó la operación y se extendió otros 5, acudiendo los aviones muy puntuales a los monzones, que transcurría de mayo a octubre. 5 años yendo varios meses, pum, 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 puntuales, en serio. Esto se hizo a la desesperada, porque acorde a informaciones, Estados Unidos no podía más. Estaban haciendo un enorme esfuerzo por frenar el comunismo, habían usado todo, habían puesto toda la carne en el asador.
El proceso exigía infinitos esfuerzos económicos y humanos sin obtener apenas resultados. Mira, a principios de los 60 se empezó con 1000 hombres. 1000 hombres. En el 67 la cifra había aumentado a casi 500.000 de soldados y no servía de nada. Así que había llegado el momento de usar en secreto un arma no convencional y muy polémica. Porque para los norteamericanos era prioritario cortar esa cadena logística para vencer la guerra. Así que quisieron atacar por ahí, dejando la naturaleza hacer. Hay un informe de Laos que atestigua que el 82% de las nubes sembradas produjeron lluvia a niveles superiores a los normales. Indicó que los científicos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos consideraban que el experimento había demostrado, y leo textualmente para hablar con propiedad, había demostrado la capacidad de aumentar y mantener la lluvia en condiciones controladas hasta el nivel en el que la Tierra se satura durante un periodo sostenido, lo que ralentiza el movimiento a pie y hace impracticable la operación de vehículos. El proyecto Popeye pasó de ser un experimento a un programa operativo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, llamado así Operación Popeye, de Proyecto Popeye a Operación Popeye. ¿Hubo éxito? A medias porque se tuvo que cortar todo de golpe, se tuvo que detener. Hubo una filtración a prensa. Ay, los periodistas. Y fue entre el 71 y el 72 que se publicaron varios artículos denunciando que la modificación artificial del clima se usaba como un arma en Vietnam. Menudo escándalo, Juan Carlos. Ya te lo puedes imaginar. El Senado enloqueció. Es que pidió informes al Pentágono que a su vez estaban agobiados, intentaban demorar la entrega lo máximo posible y ya cuando no podían tensar más la cuerda dijeron, bueno, sí, oye, que es que, a ver, que hemos tardado en enviarlo porque la operación pues era algo inofensivo, no hubo consecuencias ambientales negativas, solo se han incrementado las lluvias un 5%. Sí, pero no, un escándalo, ya os digo que por eso se detuvo todo, pero es que daba igual, ya estalló todo, ya se supo. Y se hizo una resolución en el 73 por parte del Senado prohibiendo el uso militar de cualquier técnica de modificación ambiental o geofísica. Todo porque se trasladó al nivel de la población, al conocimiento popular. Si no, esto hubiera seguido. La modificación artificial del ambiente con fines militares u otros fines hostiles fue motivo de discusión a partir de la conferencia de Estocolmo en el 72. Es que en la declaración se acordó que las naciones tenían la obligación de asegurar que sus actividades no dañaran el ambiente de otras naciones. Pero es que años después, en el 76, durante 1976, las Naciones Unidas llevaron a cabo la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Si alguien quiere buscar las siglas ENMOD. Esto es un tratado que se llama así, que sé que es un poco redundante, pero es lo que hay, que compromete a las más de 70 naciones que adhirieron a no utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Dentro de ellas se incluyen a las que tienen por objeto alterar, mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales, la dinámica, la composición o estructura de la Tierra, incluyendo su biótica, la litosfera, hidrosfera, atmósfera, espacio ultraterrestre. Vale, quiero remarcar eso de prohibido el uso militar con fines hostiles, pero no está prohibido su uso pacífico. Ahí está lo que se interprete por pacífico, por solución, por causa mayor. Se puede seguir usando aunque no haya una guerra declarada, por ejemplo, y ya se utiliza. ¿Que daña el ambiente? Bueno, depende. Depende también de lo que se entienda por dañar el ambiente, porque si es un riesgo que hay que correr, ¿verdad? Es un poco en lo que se aferra el pensamiento actual, que no es nuevo. Luego está la mentalidad de cada uno. Hablo de la gente que actúa a golpe de talonario, jugosas cifras, lo digo abiertamente. Si al fin justifican los medios, las empresas
hasta dónde son capaces de llegar, los tratados que hagan, como la guerra del CO2, que insisto en que esto lo he explicado muchas veces, que el enemigo futuro declarado será el sol, no el CO2. El CO2 es una prueba, es un aperitivo, es también un escalón más para arruinar a las empresas, pequeñas empresas. Nos van a acosar a impuestos más todavía por el tema del CO2, el plástico. Ya se rieron de nosotros cuando decíamos que íbamos a acabar comiendo bichos. Y mira lo que está pasando ahora. Todo hecho con proteína de insectos, harina de grillo, criaderos de bichos infestados de parásitos. La gente se está moviendo contra ello. Y el siguiente paso es comer heces. Entonces terminarán por cobrarnos un suplemento de metano. Y no me río. De tiempo al tiempo, ¿eh? Pero bueno, de nosotros dependen muchísimas cosas, por no decir casi todo. Y me callo ya, Juan Carlos, que me estoy encendiendo. Es tremendamente curioso, Alba, que la ONU en 1976 haya firmado un acuerdo para prohibir la utilización de esas técnicas de modificación del clima ambiental con fines militares, lo que no exime, Alba, de que se puedan utilizar con otros fines. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Es que todo esto que tiene que ver con el cambio climático, que volvemos a repetir, que es que la geoingeniería ahora se está presentando como una solución al cambio climático. Es precisamente esto del calentamiento global y es un negocio creado por la ONU, según atestiguan varios expertos. No solamente para obtener grandes cantidades económicas, sino para evitar la evolución de los países en vías de desarrollo. Pero es que tenemos también, ya que se habla de tratados y leyes y protocolos, los protocolos no se cumplen a rajatabla, no todos, como el famosísimo protocolo de Kioto, que casualmente, oye, no está firmado por los países más contaminantes, siguiendo las mismas reglas de su juego, y empiezan a vendernos las famosas cuotas de emisiones de CO2. Al final, las grandes empresas se van a comer a las pequeñas, porque si contaminas, no pasa nada. Tú paga miles de millones de euros y ya está. Oye, así se repara el daño. Es un poco como la bolsa del súper, ¿no? Que si pagas, no contamina. Que regalen bolsas de papel o biodegradables. Esto es lo que al final se ocupa de minar la economía de los países y estos nunca van a poder llegar a ser autosuficientes, no van a poder prescindir de créditos de corporaciones como, no sé, el FMI o el BCE. Es que cuando el CO2, además, es vital para la vida. La fotosíntesis se hace gracias al CO2 en la vida vegetal. Es que están vendiendo un falso enemigo, pero no se habla de otros contaminantes como el NOx, por ejemplo. Primero se dice cambio climático, después calentamiento global. Lo del agujero de la capa de ozono ya no se menciona porque se conoce que pasó de moda. Y en teoría este calentamiento global no deja de incrementarse, que hay infinitísimas noticias, estudios, cartas de científicos que insisten en que todo sigue igual, no hace más calor, los niveles del agua ni disminuyen ni aumentan, todo es estable. Es que, vamos, yo desde que tengo uso de razón llevo yéndome en el colegio, porque cuando estemos en el 2010, 2019, 2025, vamos a salir a la calle y el agua nos va a llegar por el hombro, por las rodillas, habrá grandes inundaciones, no estoy viviendo yo eso casualmente. Al revés, dicen que hay sequía, sobre todo en países como España, que es una península rodeada de agua. Es que, porque no, a la hora de, por ejemplo, es que me está viendo la cabeza todo de golpe. Mira que no quería meterme en camisa de 11 varas. Ay, me lías, Juan Carlos. Acciones como, por ejemplo, plantar árboles, reforestar. Eso parece que es que no interesa. Pero quieren usar árboles modificados genéticamente, árboles sintéticos. No hay, esto además dicho por ambientalistas también, no hay programas que ayuden a reforestar cada vez que hay un gran incendio en zonas extensas como California, y ya ni digamos la forestación oceánica. Es que, porque lo que hacen realmente es sembrar hierro para las fases marinas, microalgas. Es que no quiero entrar mucho en tecnicismos, pero esto lo que hace es producir una acidificación de los océanos. Y son muchos los científicos que han catalogado este proyecto de peligroso, porque
el consenso es que la fertilización artificial del océano insisten en que debe de ser prohibida por el momento, porque hay muchos riesgos asociados a la fertilización artificial del océano. El incremento de las algas nocivas, que encima esto puede descomponerse en las aguas subsuperficiales y esto lo que hace es bajar el nivel de oxígeno, pero críticamente, y afectar a los peces, crustáceos, moluscos. Hicieron un experimento en Canadá hace unos años, se utilizó en áreas del pueblo indígena. El pueblo indígena Aida se llamaba Aida con H, si lo quiere buscar la gente, con la intención de incrementar la población de salmón, y lo que hicieron fue, pues nada, que murieron todos, que falló estrepitosamente, vamos, un desastre. Es que la geoingeniería no puede ayudar a combatir el cambio climático porque no hay cambio climático. Hay manipulación climática, eso es lo que predomina, lo que impera, lo que están fomentando, porque es un suculento negocio. Ellos crean el problema y luego vienen con la solución, pero es que la solución es peor que el problema que están creando ellos. Es magnificar el problema. No sé, Bueno, Juan pero es Carlos, que no. ahí, Alba, es donde está el verdadero negocio. A ver, ellos te plantean el problema, te lo crean, te lo magnifican y luego te dan la solución y tú encima les aplaudes. Ya lo hemos dicho muchas veces esto. O sea, no es una cosa nueva. La intencionalidad que tienen detrás de todo esto, no solamente a nivel económico, la intencionalidad que hay, esa parte oscura que no sabemos, es la que se nos escapa. Porque yo creo que esto por dinero solamente no lo hacen, tiene que haber algo más allá. No creo yo que se magnifique estos problemas de este modo simplemente por un tema económico. Aparte de la pobreza que están induciendo a la población, sobre todo a la población supuestamente y mal llamada del primer mundo. Es tremendo lo que nos están haciendo vivir. Pero lo curioso de todo esto es que hoy en día, a través de la desinformación masiva, de esos medios de desinformación masiva gubernamentales u oficiales, esos perrodistas que salen en esos medios manipulando la información, nos hacen parecer como auténticos palurdos, como que somos negacionistas de un tema que lleva décadas pasando a nivel mundial, como es el tema de la manipulación climática, Alba. Es tremendo. Y a pesar de que lo tienes ahí, porque es algo que no han todavía censurado a nivel de redes sociales o a nivel de información digital, a pesar de que la tienen ahí esa información oficialmente, todavía no se lo creen. Hay muchísimas personas que no se creen que se puedan fabricar nubes. Hay un telediario, yo lo digo muchas veces, creo que fue en 1978 o algo así, coincidió casi por la misma fecha que ese tratado que has mencionado, donde en el telediario decían que España, no me cansaré de repetirlo, iba a ser el centro de investigación de siembras de nubes a nivel europeo. Y aquello todo el mundo lo aplaudía. Y en dicha información, que yo creo que todavía se puede encontrar ese vídeo a través de internet, en dicha información hablaban del ya conocido iorudo de plata, Alba, que no tendrán 40 o 50 años después y que no podrán hacer con el tema del clima 40 o 50 años después. Lo preocupante, vuelvo a insistir, Alba, es la parte oscura, la que desconocemos, que están haciendo a través de esa manipulación del clima. Es que dinero tienen a raudales. Claro, por eso no me cuadra. Esto yo puedo lanzar una hipótesis porque no soy de esa estirpe, porque se consideran una raza superior. Yo no soy de ellos y la verdad es que ninguna gana de pertenecer a ese núcleo. La hipótesis que lanzo es el poder, el morbo, el juego, el hecho de acaparar todo, porque eso les reafirma en su posición de dueños, se sienten, que no digo que lo sean, ellos creen que lo son, se sienten los dueños y amos del mundo, son ese grupo guay de personas, guay para ellos, claro, que son capaces de cambiar el mundo en unas horas con apretar un botón. Eso es lo que tienen en la cabeza y con lo que se recrean cada minuto de su existencia. Y al final encontramos situaciones como estas en las que yo, por ejemplo, cuando leo información sobre la geoingeniería, que insisto que no soy una experta, como cualquier persona podemos estar equivocados en mayor o menor medida, pero es que hay cosas que son intachables, refutables,
Por eso insisto en que la gente investigue por su cuenta. Espero que mis ojos no vean lo que pasa cuando se juega a ser Dios, porque la naturaleza tiene un límite, porque muchas técnicas de geoingeniería que hacen se basan en cambiar el ciclo de los alisios, los monzones, y así lo que se crean son sequías en todo el planeta. Y lo que hacen es alterar todo el patrón climático, porque esto, repito, se hará a nivel global, no en un futuro. Y no como se está haciendo ahora, que es enfocándolo en determinadas zonas. Si se hace a nivel global, las consecuencias pueden ser devastadoras, incluyendo la reducción de más de la mitad de la población mundial. Y estoy siendo amable en mi hipótesis. Hombre, yo es que creo, perdóname, Alba, yo es que creo que tiene que haber algún sentido de lo que estás diciendo en esa dirección, ¿eh? Porque es que si no, para mí no hay explicación ninguna de todo esto, porque el poder lo tienen y el dinero también. ¿Qué es lo que quieren conseguir? Quieren más. Porque Más. juegan a ser dioses, que esto es un peligro alucinante. Es adictivo. Es una adicción. Esto, además, en psicología tenemos trastornos o problemas como el síndrome de Ubris, que lo he tratado también, que es como una derivación del trastorno narcisista. Cuidado con el trastorno narcisista. Son sociópatas. Son personas que se creen tocados por la gracia de Dios. O Dios no, el diablo. Se creen, no sé, hay quienes se creen hasta medio reptiles. A lo mejor lo son. Es que no sé, ya, porque a estas alturas de la vida el mundo creo que ya me tiene curada de espanto. Pero es sobre todo eso. Luego nos encontramos con personas de carácter pudiente y de la farándula, no voy a dar nombres, pero que dicen que es que lo que hay que hacer es reducir todo, porque el problema es que somos muchos los pobres los que tenemos acceso a cosas como el tren, el bus, y que eso debería estar reservado a los ricos, como siempre. Y lo dicen así, no se cortan un pelo. Y eso es lo que poco a poco van a estar vendiéndonos. Por eso hay millonarios que usan yates y se saltan estas normas que nos imponen a la población. Porque, claro, el problema somos los demás, que nos creemos usando estas herramientas, usando estas comodidades, aunque sea para ir a trabajar y malvivir mensualmente o quincenalmente, aunque te esté sangrando el Estado a impuestos, aunque se te lo lleve todo Hacienda. ¿Qué nos hemos creído? Y con eso se quedan. Y continúan. Es que y la guerra por el agua es lo que va a venir en un futuro. Tú ponte en esta situación, privatizar el agua. Si dejase de llover, a no ser que se tengan unas infraestructuras muy preparadas y se tenga un mercado al lado para ir a comprar agua, moriríamos de sed. Y la cadena alimenticia de los animales también caería en picado. Imagínate, Alba, que privatizan el agua y que hay escasez de ella. ¿Qué no harías para poder subsistir? Y más la sed. A nivel social también sería una especie de guerra, ¿eh? Porque sería la lucha tuya contra la de tu vecino por beber un vaso de agua al día. Además es algo que se ha visto reflejado en muchos experimentos sociales, en muchas películas muy populares, que la gente lo ve, está en el sofá de su casa y dice, oh, fíjate, es verdad y el malo es ese, y lo que hay que hacer es esto, y hay que rebelarse, y me negaré a esto si me pasa. Y luego en la vida real son los chivatos de Balfour. O les hablas un poquito de esto, del mismo palo, vas del mismo palo y no hay cortocircuito. Esto debe de ser fruto del primado negativo y de la disonancia cognitiva y de toda esa mezcla de manipulación, de ingeniería social. Pero como no haya agua, ¿qué haces? Los animales comen plantas. Te quedas sin animales y te quedas sin cultivo, te quedas sin alimento. Al final llueve, pero no sabes qué hacer con el agua y no tienes métodos. Ni para retenerla ni para purificarla, porque no es agua limpita, te vas a la tumba. Se va a producir ahí un éxodo masivo de gente que no va a tener más remedio que huir. Estamos hablando de algo que va a afectar a casi más de la mitad de la población mundial. Por eso hay potencias como China que tiene un macroproyecto preparado, porque sabe lo que se avecina. Un proyecto que además, igual que Rusia, la siembra de nubes. Los países tercermundistas son los que van a depender de contar con fondos para que otras agencias les permitan que llueva por medio de técnicas como la siembra de nubes que ya hemos mencionado antes. O empezando a instalar plantas desalinizadoras, por ejemplo, porque si no la gente morirá.
En los años 90, te voy a decir una cosa que a lo mejor no conoces, hubo un español que se llamaba Enrique Veiga, un ingeniero gallego, que ya estaba jubilado en aquel entonces, que durante una sequía que hubo en aquella década, tuvo una idea increíble y creó una máquina que extraía el agua del aire. Fíjate lo que te estoy diciendo. No es algo que nos pueda extrañar, porque en los lugares costeros donde hay tanta humedad ambiental están los deshumificadores, y esos deshumificadores extraen el agua del aire. Tú a lo mejor porque no vives en la costa no conoces esto, pero yo que he estado trabajando en Mallorca 5 años lo conozco. Yo tuve un deshumificador en mi casa y extraía agua del aire. Estamos hablando de que el agua lo tenemos ahí. ¿Tan difícil es hacerlo y extraerlo? ¿O hay que ir a través del negocio? No sé si me estoy explicando, porque es que están haciendo de una cosa necesaria, imperiosamente hablando, para el bien común general de todos los animales, seres humanos y plantas de este planeta, lo están haciendo imprescindible y lo quieren convertir en una especie de negocio. La intención, aparte del dinero y el poder que ya tienen, puede ser lo otro que has mencionado, que aunque suene muy conspiranoico o muy paranoico, yo creo que tiene algo de peso ese argumento, que es la despoblación mundial, Alba. El poder, hacen negocio con todo esto. ¿Qué es lo que da dinero? 2 cosas. El vicio, drogas, prostitución, o la desesperación humana. Las emociones en general lo podemos encontrar en el periodismo amarillista, el sensacionalista, la prensa del corazón. Eso va a estar siempre, porque todo el mundo va a querer siempre chismorrear de la vida de fulano, mengano, el famoso, fíjese, mire usted lo que ha hecho. Incluso se puede politizar, como ocurrió con el documental de Rocío Carrasco, docuserie de Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva, que se metió Irene Montero, que, por ejemplo, estamos hablando del periodismo del corazón y luego de un caso pues que conmocionó a toda España y bueno, pues se dividió, hubo división de opiniones, etcétera. Pero la desesperación humana, y de hecho el sistema funciona por necesidades del ser humano, pero las necesidades que tengan filántropos como George Soros no son las mismas que las que tengas tú, por ejemplo, o las que tenga yo, o las que tenga cualquiera de nuestra audiencia. Son otras. A ellos, por ejemplo, no les va a faltar el dinero, nunca. Y ese dinero lo utilizan, tienen otra mentalidad, para continuar ampliando riqueza, sacándole partido, o dibujar una serie de pasos que les permita mantenerse en el estatus en el que están. Porque no solamente tienen dinero y poder, tienen influencia. ¿Cómo les va a faltar dinero a alguien que lo fabrica, Alba? Es un contrasentido, no sé si me estoy explicando. Brillante, no. Brillante. ¿Tú te crees que esta gente, George Soros, Bill Gates, me da igual, filántropos, multimillonarios, se van a preocupar por el CO2? ¿Tú crees que realmente no se van a preocupar por el CO2? El CO2 para la población, que tenemos otra programación, es el malo de la película. Y claro, las empresas tienen que vigilarlo, deben tenerlo muy en cuenta. Para eso están las cuotas de emisión de CO2. Pero es que encima hay sociedades que van a poder jugar entre ellas mismas, con una compra-venta de acciones, cotizando en bolsa. Es que el objetivo va a ser acabar con la luz del sol, porque estas empresas que patrocinen, que se inyecta con aviones aerosoles en la estratosfera y la troposfera, tendrán vía libre para producir todo lo que quieran, para contaminar lo que les dé la gana. Dirán que es que eso se hace para calentar, con estos métodos de siembra, que en realidad no va a ser calentar, sino que va a enfriar más de lo que la ciudadanía calienta. Entonces, ala, blanco y en botella. Otra manera de hacer más grande aún el problema que ellos mismos han creado. Pero es que encima vamos a tener que permitirlo e incluso pagar por ello. Pagarlo en sangre, pagarlo en salud, pagarlo en desesperación, pagarlo en seguir trabajando como locos, como bestias, mientras se nos ríen en la cara. Pero esto es algo que además se va a trasladar generación a generación. Nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos van a ir a peor. El progreso lo llaman, evolución, supuestamente. Y el objetivo, según
esta hipótesis que estamos tú y yo barajando, que oye, insisto, podemos estar equivocados, pero bueno, por decir algo, nos estamos mojando. Caray, el objetivo es crear una nueva extinción. Sobramos muchos para esta gente. Es que va a venir una tercera guerra mundial y resulta que... No, la tercera guerra mundial ya está. Ya es. Porque hay tantos bandos y tantos conflictos que es un caos. Es que no están agrupados en un sitio, no se puede localizar, esto es múltiple y encima uno tiene que ver con el otro, porque cuando no se discute porque la mujer vaya desnuda por la calle sin depilar, están diciendo que es que los musulmanes, por ejemplo, van en contra de la ideología de género, y cuando no resulta que está de por medio el movimiento trans, pero es que el movimiento trans discute con la yo qué sé, cualquier grupo deportivo que dice que el trans muy bien, pero que su casa, que vaya al otro bando porque es que la mujer biológica, patatín, patatán. Es un maldito caos. Estamos en guerra continua. Eso que nos han vendido de la Segunda Guerra Mundial como la madre de todas las guerras, que ha sido una bestialidad, una monstruosidad absoluta, que va a traer tiempos de paz, que es que su final ha ayudado a que la población adquiera una nueva conciencia, y de ahí los niños índigo, niños cristal, y luego los niños arcoíris, que son así, con el síndrome de Alejandría, con... Mentira, es todo mentira. Son mentiras. Eso es hacer negocio también. Porque anda que no hay negocio con el movimiento disidente. No voy a mencionar a nadie. Ni esto va por nadie tampoco en concreto. Pero... por favor, nadie va a venir a salvarnos, ¿vale? Ni en un libro va a salir la verdad absoluta de todo lo que está ocurriendo. Ni vamos a alcanzar la iluminación yendo a un retiro espiritual mientras, yo qué sé yo. No, eso es un mundo de fantasía. Eso es ya no ser tonto, ser infantil. O bueno, infantil y tonto también, qué demonios. Pero que la gente le entre en la cabeza que no van a venir a salvarnos, que esto todo depende de nosotros. No, Alba. Empezando por la información. Alba, es todo por tu bien. No tendrás nada y serás feliz. Ni voluntad. Porque ya están ellos para decirnos el camino que tenemos que seguir, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que a nivel de estímulos, la música te influye en determinados momentos, en determinadas circunstancias, hacia un lado positivo o hacia un lado negativo, dependiendo de tu estado de ánimo, del momento que estés viviendo, a nivel individual o social, te apetece escuchar determinada música que te estimula en el sentido que tú quieres en ese momento. ¿Y si estos estímulos ya los tuvieran ellos y los estuvieran provocando de alguna manera? A través de algunos sonidos, de ondas de ultrasonidos, que no seamos capaces de percibir auditivamente hablando, pero sí sensiblemente hablando, nos pudieran manipular de algún modo. Es tremendamente sencillo para ellos, pienso yo, el poder llegar a tener este tipo de manipulación emocional sobre las personas. Ojito, ¿eh? Manipulación, sí, emocional, pero es las famosas armas psicotrónicas también, por ejemplo, armas maravilla que los llaman, que además hablo de esto en mi libro en Filología contra la manipulación mediática, los comento y además son cosas que están documentadas, que es historia también, pero claro, esta historia no se enseña en el cole, ni en el instituto, ni en la universidad, ni esta historia no se enseña. Armas maravilla, capaces de licuar tus órganos, licuarlos de verdad, de hacer que tu piel hierva, de producir lo que se llama el rasgado mental, que por lo visto es lo más horrible que puedas experimentar en toda tu vida. Rasgado mental, como ocurrió con la guerra, Operación del Desierto y Estados Unidos. Y además son armas que se utilizan para disuadir las manifestaciones, las protestas. Siempre hay algo. ¿Cómo no? Estados Unidos detrás de esto también, ¿eh? Sí, Estados Unidos. ¿Cómo no? Son pioneros en todos los desastres humanos habidos y por haber, ¿eh? Pero los malos siempre son los demás. Yo también tengo familia que es de Estados Unidos y no está nada a favor pero no estamos hablando, no estamos hablando del pueblo llano, ni de los ingleses llanos, ni de los americanos llanos. Estamos hablando de los poderes, de los gobiernos, de aquellos poderes que están ahí arriba. Que nadie se dé por aludido. No estamos hablando de las personas en general, ¿eh? Estamos hablando de los que están ahí arriba, que son los que mandan,
que son los que marcan las directrices de todas estas historias que estamos mencionando hoy. Que nadie se piense que estamos hablando mal de los ingleses en general. No, no, no. Estamos diciendo cosas que han hecho los americanos, los ingleses, también los holandeses, también los españoles, pero no el pueblo llano. Los que están ahí arriba, que son los que mandan y dictaminan y obligan a los que estamos abajo a hacer las barbaridades que se han hecho a lo largo de toda la historia. Sí, sí, no, a ver, yo me refiero a esto porque como en Estados Unidos siempre se vende que prima el sentimiento patriótico y que lo que diga Estados Unidos va a misa y que el presidente va... No, no, no. Y es que... y aquí es donde además dicen que arranca eso del movimiento conspiracionista, ¿no? Que viene de los locos de los estadounidenses con los ovnis y todo eso. Y en el fondo, pues es otro galimatías que lo que hace es enturbiar más aún ese camino de pensamiento crítico, pensamiento independiente. Es que Estados Unidos, por lo que comentan, por ejemplo, no fue a Irak a por el crudo, sino a destrozar el país, como hace todo el mundo. Es que como aquí mucha gente pone el ejemplo de Gaddafi, por ejemplo, sí, valga la redundancia, de Gaddafi, países libres, países soberanos, países ricos, países independientes, del FMI, de cualquier banco central, ¿vale? Lo digo así en general para que la gente piense en el país, ciudad, el pueblo que quiera. Yo ahí no me meto. Es lo que quiere el nuevo orden mundial, acabar con la soberanía de las naciones. De ahí todas estas operaciones de ingeniería social. Bueno, y ahora tenemos, que no nos podemos olvidar, una breve mención con esto de la crisis climática, las ciudades de 15 minutos. Famosísimas ciudades de 15 minutos y los confinamientos de emergencia climática. Es que te vuelvo a repetir que esto es un tinglado donde está todo relacionado y encima, oye, se puede discrepar de un tema, de otro, de esta información, de este dato, de este proceso, de opiniones pero al final el asunto es el mismo y en eso sí que coincidimos todo el mundo. ¿Quién se sacrifica? El pueblo llano. Y encima somos orgullosos porque nos sacrificamos, porque te hacen creer que ir a una guerra es lo mejor que puedes tener para tu país, cuando lo mejor hubiera sido no llegar a esa guerra, respetarse los unos a los otros e intentar convivir en una cierta armonía, que ya se sabe que vivir en una cierta armonía perpetua es prácticamente imposible, pero no llegar a esos términos tan dramáticos, porque 4 que están ahí arriba contra otros 4 discuten, y por imponerse las ideas de uno contra los de otros, vamos a la guerra y matamos a nuestros paisanos, porque tenemos que prevalecer sobre nuestras imposiciones en el ámbito poderoso, Alba. Y los que estamos aquí abajo no somos conscientes de que nos matamos entre nosotros por los beneficios y los antojos de ellos. Y así ha pasado a lo largo de toda la historia y a pesar de toda la tecnología que tenemos hoy en día, lo seguimos haciendo. Y encima les seguimos creyendo a esa gente y les seguimos defendiendo. Porque no somos conscientes. Somos peor que esclavos para ellos, Alba. Al final terminan vendiendo a ambos bandos de una guerra todo tipo de armas. Y no, las armas no son siempre una pistola y una bomba, porque tú ahora mismo si quieres destruir a una nación, le quitas el agua y ya está, se acabó, se muere. O le provocas inundaciones como en el Vietnam. Por ejemplo. Porque tú fíjate, las armas climáticas que había en aquel entonces, que ya eran capaces de provocar esas lluvias torrenciales, tú imagínate, 60 años después, ¿qué tendrán? Que no sabemos. ¿Qué tendrán? Es impresionante. A mí se me pierde la imaginación. ¿Y cuantísimas veces nos habremos reseteado nosotros, nuestra civilización o nuestra especie? ¿Cuántas veces nuestra especie habrá empezado de cero? ¿Se habrá autodestruido? Eso es algo en lo que tampoco nos paramos a pensar. Hombre, ni en lo que habrá ocurrido, ni el por qué, ni qué ha sido el detonante. Hay cosas, Alba, a lo largo de la historia que dejan más que claro, para mí por lo menos, que antes de una civilización ha habido otra. Hay determinadas circunstancias, si quieres, esto es para un futuro próximo programa. Por supuestísimo, de cabeza. Me encantan todos estos temas y estoy segura de que la audiencia también va a aportar muchísima información. Mundo Viperino, Alba. Mundo Viperino es un espacio en el que practicamos filología y periodismo libres, intentando mantener vivos nuestros derechos a la expresión y a la prensa, algo que es difícil por la censura que hay hoy día, pero no nos importa porque esto nos hace estar cada vez más enamorados de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende. Mundo Viperino tiene una revista física en formato papel llamada Rascando la Penumbra
y puede encontrarse en Amazon junto con todas mis demás publicaciones y colaboraciones. Es un medio en el que se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente, aunque hay entrevistas, hay análisis censurados en el ámbito digital y cositas que hacen pensar. Así que recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino, hacer clic en la etiqueta listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de más programas. Muchísimas gracias. Alba, un fuerte abrazo.